Muy buenas noches, tengan todos ustedes. De verdad que estoy muy contenta, emocionada, feliz de estar aquí nuevamente con ustedes, pero no solamente eso, sino que de estar acompañada de un gran escritor y pues muchas cosas más, ¿verdad? Que ya ustedes lo estarán conociendo. Mi nombre es Fausta Miguel Martínez, les saludo desde México y este es el programa Lectura de Poemas y Entrevistas por parte del CSI Utopía Poética Universal, los poetas más grandes del mundo de la filial Veracruz. Su fundador pues es el doctor Manuel Equivo Estrella, a quien le enviamos un fuerte abrazo y muchos saludos. Así que vamos a iniciar por conocer a nuestro invitado del día de hoy. Y él es Carlos Bon Riquelme, nació en Valparaíso, Chile. También nos dice pero vivió la mayor parte de su adolescencia en Concepción, ciudad situada al sur de Santiago, la cual tuvo una gran influencia en su desarrollo y en su visión de la realidad. En Concepción se involucró en el mundo del teatro, estudió artes plásticas en la Universidad de Concepción y adquirió la observación de su entorno, lo cual le ha servido en el desarrollo de su fascinante estilo literario, al cual él llama costumbrismo moderno, pues los escritores costumbristas del siglo XX tuvieron una gran influencia en su estilo. Y bueno, la verdad que en la actualidad tiene 14 libros publicados y pues ahí nos va a estar ir presentando algunos de ellos, así que sean todos bienvenidos y le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el escritor Carlos Bon. Muy buenas noches, bienvenido. Hola Fausta, gracias por tenerme en tu programa. Te agradezco mucho la oportunidad para que a través de esta plataforma alguna gente tenga conocimiento de mí como escritor y como persona, porque la gente no se debe olvidar que los escritores somos personas reales de carne y hueso con sentimientos y pensamientos que producimos o reproducimos a través de la escritura. Así que te agradezco mucho la oportunidad. Claro que sí, yo encantada, feliz de tenerlo aquí en este programa, de verdad que muchísimas gracias y pues ya estamos iniciando y pues también nos va a estar acompañando el maestro Jorge Alexis del Arca, así que con su permiso voy a darle ahora sí que la entrada para que nos acompañe. Vamos a ver, aquí está. Buenas noches, escritor. Muy buenas noches, don Jorge Alexis. Sí, sí, buenas noches. Es un gusto conocerlo, es un gusto. Igualmente, pues. No sé. Sí, vamos a entrevistarlo. Ahorita lo vamos a entrevistar. Sí, así es. De hecho, ya estamos al aire, ya nada más faltaba usted su presencia, pero ya estamos todos completos, así que vamos a iniciar ya. Eh, yo encantada, y de verdad que yo estoy cuidando mis espaldas porque aquí ahora sí que nuestro invitado no solamente es escritor, también es un gran detective. De verdad que ya he tenido de todos, pero el día de hoy tengo más que un escritor. Así que Bueno, vamos a seguirle escuchando. Adelante. detective ya en retiro, Jorge. Encantado de conocerte y me alegro que seas de Perú. Yo tengo una gran cercanía también con Perú. Actualmente estuve en el año 2024 en Lima y estuve con grandes escritores peruanos, entre ellos con un gran amigo con el cual somos amigos hace algunos años, que es Manuel Raya, y con Santiago Rizzo, un gran poeta peruano con el cual tenemos una gran amistad. Así que me alegro de conocerte y me alegro sobre todo de esa nacionalidad tuya. Yo soy chileno por nacimiento, pero vivo en Estados Unidos hace muchos años.
Sí, sí, sí. Un placer. Sí he leído bastante de sus poemas, los grupos muy buenos escritos, sí he leído. Y es un gusto, ¿no? De su trayectoria, ¿no? De su trayectoria, la acompañe también. Yo hace tiempo decía, Faust, vamos a entrevistarlo, ¿cuánto lo entrevistó? Bueno, me alegro que estamos aquí los tres juntos y sobre todo yo que hace mucho tiempo que estoy siguiendo también la trayectoria de Fausta, que es muy interesante. Yo veía a esta muchacha tan jovencita que tenía esta plataforma y entrevistaba a grandes personas, muchas jóvenes, otros más viejos que yo. Y yo decía, qué increíble esta muchacha tan joven, cómo se maneja en este ambiente yo no diría complicado, pero que es tan sutil, especialmente con el uso del lenguaje y el uso de las ideas y de los conceptos. Pero me pareció muy interesante y empecé a republicar en mis páginas. Yo tengo varios grupos en internet, especialmente en Facebook, varios Sí. grupos, todos que están relacionados con literatura, en todas partes de Latinoamérica y en Europa. Y empecé a reproducir estas entrevistas de Fausta en todos los medios. Los mando a todas partes, inclusive corren por acá, por Estados Unidos especialmente, digamos, en Latinoamérica. Eh, Me parecía muy interesante y la verdad de las cosas de que ahora al conocerla me doy cuenta que ella tiene un ángel especial, así que no me extraña en absoluto que esté en este mundo de las entrevistas. Y tú, Jorge, Alexis, cuéntame, yo no te conocía, no había visto tu nombre en ¿cuál se llama? En Perú. He conocido a varios, como te digo, escritores peruanos, pero no había escuchado tu nombre. Cuéntame sobre ti, me interesa, ahora me interesa especialmente porque eres peruano. Ándale. Sí, en este mundo sí, de los poemas, soy nuevo, ¿no? Soy nuevo, relativamente nuevo, porque no. En Facebook ya estoy en los grupos, estoy publicando hace como más de 2 años, como 2 años estoy publicando en diferentes grupos. Y estoy, ¿no? Escribo aparte de los poemas, cuentos, también hago cuentos también. ¿Cuentos de niño o cuentos para adultos? Cuentos con, creo que Para son niños. cuentos, pero con valores, cuentos con valores puede ser para niños, algunos que son un lenguaje más como reflexiones, como reflexión filosóficos, con más de filosofía, ¿no? Ya. Cuentos con valores, cuentos con valores, ¿no? Para reflexionar, ¿Tú ¿no? tú eres profesor o has sido profesor o...? Es maestro de piano. El piano, Disculpe, sí, el él es piano. maestro de Ahí piano. está. Sí, de piano, Ya, sí, maestro de piano. ya. Sí, de piano, de piano. Sí, de Interesante piano, estar en sí. la literatura infantil porque es un campo que yo no me... lo he pensado, es una cosa que me interesó, pero no creo tener el talento como para poder entrar en el mundo infantil. Entonces, admiro mucho a la gente que lo hace. ¿Entiendes? Tú hay que tener... Yo me acuerdo que en mi país hubo una escritora de apellido Paz que escribió una selección de libros para niños, aventuras de un personaje que se llamaba Papelucho. Y yo las leí cuando yo era niño, cuando yo era muchacho, cuando yo era adolescente, y me fascinaba. Y creo que casi todos los muchachos de aquella época, de mi época escolar, leíamos estas historias de Papelucho que salían ocasionalmente y tiene muchos libros, tiene muchas aventuras. Eran unos libros pequeños, yo creo que no más allá de unas 110, 120 páginas, pero cada aventura era fantástica, era maravillosa. Ella fue una escritora muy conocida, ya murió hace algunos años atrás en Chile, pero siempre me llamó la atención la capacidad de poder transcribir las sensaciones
el mundo infantil, la imaginación de los niños y poder ponerse a la altura de ellos. Yo como te digo, he tratado, pero yo creo que yo ya estoy muy viejo, ya estoy muy pasado ya porque no alcanzo a llegar a poder interpretar esa infantilidad, pero me encantaría. Así que admiro mucho a la gente que escribe cuentos infantiles. Un mundo bonito porque a veces lo más fácil a veces es hacerse fábulas, ¿no? Las fábulas con animales, ¿no? Y hacer las reflexiones, ¿no? Con las fábulas, por ejemplo, como las fábulas de Esopo, ¿no? Esopo, Samaniego, no es una forma, Ya. ¿no? De los valores, no enseñar con moralejas, ¿no? Con moralejas por medio de los animales, ¿no? Animales que hablan, por ejemplo, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, el año pasado, creo que fue el año pasado, que estos dos amigos míos, Santiago Rizzo y Manuel Raya en Perú, sacaron unos libros infantiles, Las aventuras de Chocoloco o algo así se llamaban. Yo los encontré fantásticos. Tuve la oportunidad, cuando fui a Perú, de traerme algunos de esos libros, los encuentro fantásticos, con algunas ilustraciones. Lo encontré tan emocionante, tan fantástico que una persona adulta pueda llegar a esa capacidad de comprensión de la mentalidad infantil, del espíritu infantil. Es muy difícil de hacer. Yo solamente escribo cosas para adultos. Eh, pero igual que tú, Jorge, yo comencé escribiendo eh, anécdotas, crónicas, y escribí muchas crónicas antes de que un editor me llamara y me dijera, oye, y estas crónicas son interesantes, estas crónicas de ciudad tuya, ¿por qué no las convertimos en un libro? Bueno, y ahí nació el primer libro mío que se llama Viví lo que viví, que es este que está acá, que tiene que está en este momento en la biblioteca de mi ciudad porque está considerado parte de la historia de mi ciudad, porque básicamente casi todo el libro yo hablo sobre cosas que sucedieron en Concepción entre los años 60 y los años 80. Yo en los años 80 me vine a vivir a Estados Unidos, así que perdí contacto con la ciudad, a pesar de que yo he regresado a mi ciudad de Concepción en muchas oportunidades, pero cuando tú sales de la ciudad y te vas a vivir a otra parte, como que te desconectas un poco. Ya no es lo mismo. Cada vez que tú regresas a tu terruño, te encuentras que la ciudad es diferente, ya todo cambió, la gente se fue, los antiguos amigos se murieron, otros se fueron de la ciudad, ya no es lo mismo. Los edificios, eso donde tú solías tener un bar o donde existía un nightclub o donde tú te juntabas en aquella esquina con los amigos, ya lo echaron abajo. Pasas por ahí y dices, ¿dónde está? Y hay un tremendo edificio, hay una financiera, quizás un banco en la esquina. Es una cosa de que te rompe un poco la línea de continuidad entre tus sueños, tus recuerdos y la realidad. Entonces, mis historias eran generalmente de esa Concepción que yo conocí. Yo llegué a vivir a la ciudad de Concepción en el año 63 y como dije anteriormente me vine en los años 80. Y, pero ese periodo yo fui hippie. Oye, Jorge, Fausta, les tengo que decir, yo tenía pelo. Yo no nací así, ¿eh? O quizás nací así, pero después me salió pelo. Yo tenía el pelo largo, lo tuve hasta los hombros, quizás más, creo que hasta mitad de la espalda. Y usaba barba, y yo era hippie, y usaba camisas como esta, y andaba con los pantalones esos de pata de elefante, que ustedes posiblemente no lo conocieron porque Jorge, tú debes ser más joven que yo. Y tú, Fausta, ¿para qué vamos a hablar? Tú eres una niña. Así que, pero yo compartí ese tiempo de los años 60 y, y obviamente fue un tiempo muy interesante porque fue el tiempo de los hippies, la revolución de las flores. Veníamos saliendo recién de la revolución cubana. Estábamos todos inmersos todavía en el espíritu castrista de la lucha revolucionaria, el Che Guevara, y de pronto nos encontramos sumergidos en la guerra, en la revolución de las flores.
todos con flores pintadas en las mejillas y fumando marihuana y metido en este mundo que fue un cambio social que yo siempre destaco. En las entrevistas que me han hecho, yo siempre destaco el cambio social y revolucionario que hubo entre los años 60 y los años 70. La juventud cambió completamente. La percepción de lo que éramos los jóvenes cambió. Cambió la forma de vestirnos, el lenguaje, la música. Fue una cosa extraordinaria. Entonces, bueno, yo cuando comencé a escribir estas narraciones, comencé con eso en mente. Y como ustedes pueden ver aquí abajo, ese que está ahí, ese soy yo. Ese era yo cuando tenía 17 años. Como ustedes pueden ver, ahí estoy con el pelo largo, pantalones apretados. Ese era yo en un lugar donde nosotros en Concepción, toda la juventud de aquella época se reunía, nos llenábamos todos los fines de semana, nos cogíamos ese espacio. Y por eso el libro también se llama Viví lo que viví, un penquista astoriano en Miami. Penquista le decimos a la gente que viene de mi ciudad en Concepción, que eso tiene una cosa histórica en el nombre, porque ser de Concepción y decirnos penquista, absolutamente nada que ver. Pero eso tiene un entendimiento histórico. Y el Astoria era una heladería que existía en el medio de esa calle donde nos reuníamos. Entonces era muy interesante porque nos juntábamos todos los jóvenes ahí y nos llamamos los astorianos. Y entonces empecé a escribir sobre esto y llamó mucho la atención. Me empezaron a escribir de muchas partes de Latinoamérica y a decirme que en sus países en esa época había sido exactamente lo mismo que lo que nosotros habíamos vivido. Así que llamó mucho la atención y el libro tuvo bastante aceptación y se vendió mucho. La verdad, las cosas que, más que la venta, a mí me alegró mucho la difusión, la cantidad de gente que tuvo acceso, digamos, a este libro y de hecho que la gente conociera mi ciudad, porque mi ciudad no era una ciudad muy conocida, era una ciudad como un tanto olvidada en el medio del país. No es como Perú, que Perú, tú sabes, tú eres de Lima, ¿no, Jorge? De Lima, sí. Ya. De Lima. ¿Tú has sido siempre limeño o tú vienes de alguna otra parte de provincia? En Lima, siempre he sido Lima. Lima, nacido en Lima. En Lima, sí. ¿De qué parte de Lima tú eres? Desde mis inicios crecí en un pueblo en Villa María del Triunfo, Villa María del Triunfo, que se encuentra cerca a Villa Salvador, cerca a Villa Salvador. Okay. ¿A Villa El Salvador? Villa María del Triunfo, Villa María del Triunfo, Villa María. Ya, ok. Sí. Es bello Lima. Yo tuve la oportunidad ahora que fui de estar en el Callao, ¿cuánto se llama? Bueno, estuve en muchas partes, pero me gustó mucho, estuve en la Villa El Salvador. Tuve una reunión ahí con varios escritores, algunos que eran premios nacionales de literatura del Perú, y nos reunimos ahí un buen grupo, todos escritores. Y tuve una charla ahí en ese grupo, conocí a todos estos escritores maravillosos, nos hicimos grandes amigos, y la Villa El Salvador me llamó mucho la atención porque es una villa, no vamos a decir que de las más afluentes de la ciudad, tú lo sabes, ¿no? Es una villa que es una villa de gente trabajadora, y sin embargo el interés por la literatura era una cosa tan extraordinaria. Vino gente de todas partes a verme y a conversar y a hablar sobre literatura. Fue una experiencia pero maravillosa. Y después estuve en el Callao haciendo unas charlas en los colegios. Oye, y una cosa que me extrañó, Jorge, fue el interés de los muchachos jóvenes, fíjate, muchachos de 15 años, interesadísimos en la literatura y buscando mis libros. Y a mí me extrañó muchísimo. Yo hice un discurso en un colegio, no me acuerdo el nombre, y les dije que me había asombrado y me había llenado el espíritu de tanta alegría ver
cómo en Perú aún se mantenía ese espíritu amante de la lectura, porque en mi país como que se ha ido perdiendo un poco. Chile era un país que era muy conocido por esa capacidad de ser amantes de la lectura, las ferias del libro, y de pronto se ha perdido un poco. La frivolidad ha entrado un poco en nuestra sociedad, pero en Perú ustedes escogieron ese espíritu, y los niños sobre todo, están interesadísimos en ese espíritu intelectual. Y yo digo que en este momento ustedes en Perú tienen la oportunidad de crear una generación de escritores, pero maravillosa, especialmente sabiendo cuántos escritores fantásticos han salido de Perú, ¿no es cierto? Así que, bueno, y de México, ¿para qué vamos a hablar? Yo soy todavía un admirador de Juan Fuentes, de Carlos Fuentes. Yo estaba justamente leyendo, hace unos días nada más, estaba leyendo algunas cosas de Carlos Fuentes. Como tú puedes ver, yo soy un amante de esa literatura de los años del siglo XX, de los años 1900 al 1950, toda esa generación de los años 30, de esos grandes escritores como Mario Vargas Llosa del Perú y tantos otros escritores maravillosos ¿cuánto se llama?, de diferentes partes de Latinoamérica. Así que mi estilo va más o menos por ese estilo costumbrista. Este es el libro que tú pusiste en la portada del anuncio, que es Las Hilachas. Pero tengo varios otros como este que son, este lo voy a reeditar, voy a sacar una nueva edición que se llama Dos novelas inconclusas. Son dos pequeñas novelas, es un libro muy pequeño como ustedes pueden ver, y son dos novelas, pero son como lo que se llama en el estilo literario noveletas, no alcanzan a ser novelas. Ahora, en el próximo mes, voy a sacar una novela que se llama El último baile de Artemio, que ya es una novela que tiene como 250 páginas. Después tengo este otro, este se hizo en México, by the way, lo hizo una editorial que se llama Halo, de México. ¿Cuánto se llama? Así que se vende en México y está básicamente también, como se hizo en México, está en la Biblioteca Nacional de México. Este es otro que es la continuación de Viví lo que viví, el primero. Es la continuación, y tengo un tercero que no lo tengo acá, que también se llama Viví lo que viví, tomo 3. Después este es el último que publiqué en noviembre del año pasado, se llama Aquellos tiempos locos. ¿Así se llama? No, Aquellos locos tiempos, di vuelta el título. Y este es otro que hice, El viaje, que este es un libro pequeño, también muy entretenido. Acabo de hacer una segunda edición, ¿cuánto se llama?, que la hizo un editor venezolano radicado en Colombia, se llama Álvaro Parra. Me hizo una edición fantástica, me gustó mucho. Y el primer cuento se llama El viaje, porque el primer cuento es un viaje que hice yo en LSD en los años finales de los años 60, casi al llegar a los 70, en un lugar de Chile que se llama el Valle de Elqui, que es un valle maravilloso, mágico. Y este otro es mi primer libro en inglés. Se llama The Long and Winding Road, que si tú te acuerdas, Jorge Alexis, ese título es una canción de los Beatles. Y sí, sí. Esta es la versión en inglés de ¿cuánto se llama?, de Viví lo que viví. No la quise traducir porque traducir libros, como ustedes saben, eso es es terrible, es un trabajo que personalmente yo no lo puedo coger. Y si lo mando a un traductor profesional, me va a salir tan caro que voy a tener que vender hasta los pantalones para poder producirlo. Entonces lo que hice fue pescar la historia original, que bueno, el libro original de Viví lo que viví tiene 550 páginas. Así que es un tomo así de Biblia. Entonces cogí ese libro, cogí la estructura central y lo escribí de nuevo, siguiendo más o menos la misma línea de la estructura central, y entonces salió un libro que tiene alrededor de 150, no, tiene casi 200 páginas. Claro, tiene casi 200 páginas. Pero es más o menos, básicamente es lo mismo de Viví lo que viví, pero obviamente un poco más concentrado.
dejé afuera muchas cosas que no creí que eran tan importantes, especialmente para el público americano que me lo están comprando en inglés. Para ellos hay muchas cosas que vivimos nosotros en aquellos años 60 y 70 que no les va a importar mucho, especialmente las cosas propias de nosotros en provincia. Yo soy provinciano. Así que, bueno, y eso, y creo que tengo un par más de libros, pero no me acuerdo. Ya la memoria también me falla, tú sabes, estoy un poco viejito. Y bueno, y cuéntame tú, Fausta, ¿cuántos libros me dijiste que tú tenías, además de ese fantástico libro que hiciste en España? ¿Cómo se llama? Yo El poder está en tengo tus manos. cuatro La, antologías la y tengo antología. un libro que se llama El poder está en tus manos. ¿Y de qué se trata? Es un libro Autobiográfico. autobiográfico. Es un Sí, libro autobiográfico. sí, es un Y libro autobiográfico. Así que si quieren saber de Fausta, pues ahí en ese libro lo pueden conocer. me vas a mandar, me manda después en texto ¿cuánto se llama el nombre del libro? Claro, ¿Y lo puedo encontrar en Amazon o tú lo tienes por aquí, solamente debe estar aquí. Así que con su permiso, ya que por aquí debe de estar, por aquí lo tengo. Aquí está. Este libro. El poder está en tus manos. El poder está en tus manos, rompe el silencio, así se llama este libro. Pero lo puedo comprar por Amazon o lo ¿Lo puedes tengo que comprar en comprar en... Amazon? Sí, está en Amazon, así que ahí está. Mándame el título porque de aquí a que cortemos la entrevista se me va a olvidar. Y para Claro, poder comprarlo por Amazon y poder leerlo, porque me interesa leer sobre tu biografía. Yo, como tú claro. entenderás, y tú ya lo sabes, era detective, así que soy chismoso y curioso por naturaleza. ¿Entiendes tú? Así que ahora quiero saber sobre ti. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes y para dónde vas? Ya sé. Bueno, de hecho, esto es algo increíble de que yo esté aquí hablando el español, porque posteriormente, como siempre le he dicho en otros programas, mis raíces son indígenas, por lo tanto, entonces no hablaba el español, pero a los 13 años llego a la ciudad y me topo con todo un mundo diferente. Por eso me llama mucho la atención todo lo que usted está platicando de ahora sí que la transformación de cómo eran los jóvenes antes y de cómo ahora en la actualidad son totalmente diferentes. Tal vez antes eran muchísimo más, había más unión, ¿verdad? En ese entonces y ahorita realmente la tecnología nos ha ido alejando. Entonces me recuerda mucho ese proceso, todo lo que está contando, porque en ese entonces, como mencionaba ya, pues vengo de un rancho en donde no hay carretera, no hay luz, no hay absolutamente nada más que pura naturaleza, ¿sí? Más que los cantos de ahora sí que de los pájaros, ir a carrear agua en un río y entonces es totalmente un cambio radical al llegar a la ciudad. Y Pero es pues muchas maravilloso. anécdotas suceden y pues todo eso, todo, ahora sí que todo lo que quieran saber está aquí. Pero es maravilloso, Fausta, porque eso te da una capacidad enorme de arte, arte y cultura. El arte y la cultura está toda en la naturaleza. Nosotros lo único que hacemos es trasplantarla un poco a palabras. Y yo crecí en ciudad, yo no entiendo mucho la vida en el campo, te voy a ser sincero. Yo voy al campo y camino por el campo y me tuerzo los tobillos y meto los pies en los hormigueros y piso la mierda de las vacas y ¿cuánto se llama? Soy un desastre. Y trato de coger las ramas y me destrozo las manos. Soy totalmente un desastre en el campo. Yo soy animal de ciudad. City slickers, les dicen aquí en Estados Unidos. Pijes, les dicen en mi país, al tipo que no es del campo. Pero hay que reconocer de que en el campo están todos los colores, todos los olores, todos los sonidos de las diferentes aves. Yo, por ejemplo, escribo a veces
y tomo mucho pájaros que son típicos de las zonas silvestres como el queltehue, que el tehue es una palabra mapuche, ¿no es cierto? El queltehue o pájaros que son típicos de la naturaleza chilena. Pero al igual que en Chile, obviamente la naturaleza en México es una naturaleza muy, muy variada, así que tú has tenido la suerte, yo diría, la magnífica suerte de haber nacido y crecido en el campo, porque la imaginación tuya, oye, a mí me encantaría, tú sabes lo que me gustaría hacer en este momento, pescarte la cabeza y abrírtela y dar una mirada adentro a ver qué es lo que hay ahí. Te lo digo sinceramente, debe ser Gracias. interesantísimo. Todo ese montón de cosas que debes tener ahí adentro debe ser de una riqueza cultural extraordinaria. ¿Cuál es el lenguaje que tú hablabas, el lenguaje que tú dices que era de origen El indígena? náhuatl. El El náhuatl. náhuatl. Sí, el Ok. náhuatl. De Sí, hecho, por yo escuché ejemplo, mucho de decir eso. gracias se dice Tascamatimiac. Tascamate mía. Yo tengo un Muchas amigo, gracias. tengo un Tascamatimiac. amigo, tengo un amigo mexicano, escritor, que viene de una zona también indígena que vive acá en Nueva York hace muchos años. Él hace poco me mandó su libro y que habla sobre la lucha de su comunidad indígena para poder soportar la invasión, entiendes tú, que ha habido dentro de su cultura. Y publicó un libro que ha sido muy leído. Y, mira, debería haberlo sacado de mi biblioteca, pero no me acuerdo dónde está. Pero es un libro extraordinario. Y ¿cuánto es que se llama? Esto del náhuatl, o el náhuatl es un idioma maya, ¿no? Maya o azteca. 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 Yo me Sí. acuerdo que, claro, me acuerdo que hubo un tiempo cuando yo estudiaba arte, pues yo estudié, como tú decías delante, yo estudié pintura con mención en escultura en mis años jóvenes en Concepción, y hice un trabajo de investigación sobre el arte maya y sobre la cultura maya y después sobre la cultura azteca. Y me impresionó muchísimo y estuve muy sumergido en ver las reproducciones de los templos mayas, ¿cómo se llama? De toda esa cultura que fue, inclusive de antes, de los toltecas y de los olmecas. Estuve leyendo Sí. mucho sobre los toltecas y los olmecas, que son una civilización que es misteriosa, porque nadie sabe por qué desapareció, igual que los mayas desaparecieron antes de la llegada de los españoles y nadie sabe por qué sucedió. Y vinieron luego los aztecas y tomaron, ¿no es cierto?, todo lo que había quedado ahí de los mayas y ellos siguieron en cierta parte la tradición porque la cultura azteca no es exactamente igual que que la maya, pero es extraordinario, me encantaría saber más sobre ti, la verdad de la cosa, Fausta. Estás resultando un personaje fascinante, más interesante que muchos de los escritores que tú entrevistas, incluyéndome a mí. Gracias, muchísimas gracias. De verdad que ya siento más calor de lo normal. Oye, y Jorge, no habíamos hablado casi nada, y tú, Jorge, tú siempre has sido de ciudad, ¿no? Como yo. Sí, de Lima, siempre he estado en Lima. Yo último estoy en la escuela de música de ICA, la escuela de música para Ya, profesores de ICA, una escuela de música. Ya me falta, el próximo año termino la carrera, son 5 años ¿y para tú eres docente. compositor? No, estoy tocando el piano principalmente, estoy tocando el piano. Sí, estoy empezando un poco con la composición, ya estoy haciendo algunos pininos, algunos comienzos de composición, pero ya he llevado armonía. El siglo pasado estoy también viendo de la composición, nos van a enseñar el próximo año composición, pero más la escuela es para docentes, para Ya. maestros Pero de música. tú tocas el piano, obviamente veo ahí el piano detrás tuyo, tú lo tocas. A mí el piano es un instrumento que me fascina. Y no puedes tocar algo por curiosidad.
Claro Me que Sí, sí, fascinaría, me sí. encantaría escucharte. sí, sí, yo toco más el repertorio de pianista Richard francés, Clayton. Richard Clayderman. Pero fantástico. Volvemos a ser, no me piden que baile, pero volvemos a ser niños. El repertorio de Richard Clayderman son una sus melodías más conocidas, una que Matrimonio de Amor. Matrimonio de Amor. ¡Wow! Suena, como dicen los americanos, delightful. Que viene a ser lo mismo que delicioso, pero suena mejor en inglés, ¿no? Delightful. Sí, esto pienso, ¿no? Matrimonio de Amor. Ese ¡Wow! es Jorge, el oye, matrimonio de amor. tú eres un romántico empedernido, viejo. Eso me recordó, tú sabes, a qué me recordó Las hojas muertas, que me fascina, es un Agua y tema muerto, sí. que me fascina. Es muy parecido, tiene unas escaleras musicales muy parecidas a Hojas Sí, Muertas. sí, sí, Y es una pieza el de... tiempo también va muy de acuerdo por eso me trajo a la mente esa composición. Claro. Maravilloso, me encantó, me encantó. Debe ser un tipo muy romántico, Jorge. ¿Tú eres casado? No te voy a pedir Sí, matrimonio, ¿eh? Te pregunto nada más. ¿Tú eres casado? no, no, soltero, soltero. Oye, pero ¿y cómo es eso? Las mujeres te deben llover porque con ese romanticismo que tienes adentro y que lo transmites en tus dedos, debes tener una atracción magnética para todo el mundo No, no femenino. es, no es, tengo novia, estoy con novia. Viste, yo Estoy sabía, yo comprometido, sabía. estoy comprometido. Tienes novia y un par más por ahí que están a la espera. A la guaite, como decimos en Chile. ¿Ah? Como diciendo, cuando se quede solo, yo me lo pesco. Oye, no, eso es, el piano, te voy a decir, es un conductor de emociones. Hay Sí. muchos instrumentos que son bellos. A mí me gusta mucho el sonido de la guitarra para algunas cosas. El sonido del violín a mí me fascina, especialmente
por ejemplo, la música de Paganini, creo que era la patética de Paganini, es una cosa, el pizzicato ese del violín me vuelve loco, pero el piano es un conductor de emociones, yo creo que es el conductor de emociones más profundo que hay en la música. Así que tú tienes la magia en tus manos, esa magia que a mí me hubiera encantado tener. A mí me hubiera encantado tocar guitarra, tocar piano, o qué sé yo, tocar cualquier cosa, pero no toco nada, ¿tú sabes? Sí, esa es en la música, por ejemplo, clásica está ligada la música como tanto está ligada, por ejemplo, con la literatura, ¿no? Sí, por ejemplo, está ligado, ¿no? Por ejemplo, lo famoso, hay un compositor ruso, el compositor Prokofiev, Sergei Prokofiev, Prokofiev, por eh, supuesto que sí. que hizo un cuento sinfónico, un cuento que en los años 60 se decía, se recomendaba para los niños en las escuelas. Es el cuento Tuto Pedro y el Lobo, o Pedro Por y el Lobo, supuesto, Pedro y el Lobo. claro que sí. Efectivamente, Que era, el libro y el lobo. todos los personajes estaban representados por un instrumento. El pajarito por la flauta, los patos por el oboe, ¿no? Los patos por el oboe. Entonces, ahí se fue mezclando, ¿no? Como los poemas sinfónicos, ¿no? Los poemas sinfónicos, como, ¿no? Es relación, ¿no? De la música con la literatura, ¿no? De la Tenemos tanto, literatura. por ejemplo, Tchaikovsky también hizo, tú sabes, el famoso Cascanueces Sí, el Lago de los Cisnes, y que se une, digamos, no solamente la música, sino que además el movimiento en el escenario, el movimiento de ballet, el movimiento grácil de las bailarinas y también de los bailarines. ¿Entiendes tú? Prefiero las bailarinas, ¿no? ¿Cómo se llama? La música, bueno, el arte en general, Fausta, el arte en general es una cosa maravillosa. Yo me involucré con el arte desde que yo era un niño, y desde que yo era muy pequeño caí en la magia del arte y entre la pintura, el dibujo, ¿cuánto se llama? La escritura, pues yo escribí desde niño, supongo, igual que tú. ¿Cuánto se llama? Se fue transformando en una pasión que hasta el día de hoy la tengo. Por ejemplo, cuando yo viajo con mi esposa, eh, tenemos un acuerdo. Mi esposa va a los moles y yo me voy a los museos. Entonces yo la acompaño al mall y ella me acompaña al museo. Tenemos ese acuerdo, porque yo soy un loco por los museos, especialmente, por ejemplo, el Museo del Prado, el Louvre, y qué sé yo, donde he tenido la oportunidad de ver tantos pintores que solamente los vi en reproducciones cuando yo estudiaba arte y tuve la oportunidad de verlos en vivo y en directo, los colores, los trazos y obviamente los conciertos cuando estuvimos ¿cómo se llama? En Varsovia, pudimos, ¿cómo se llama?, asistir a conciertos de música que fueron extraordinarios, o ¿cómo se llama?, en Austria. No, sí, es que el arte es maravilloso, no hay cómo sustraerse, hay que ser muy bruto para no poder entender una pieza musical o no ver un cuadro y emocionarse. Yo me emociono, yo a veces estoy en un museo y miro un cuadro y lloro, y no me avergüenzo de decirlo porque la emocionalidad es parte del arte, del espíritu. Si no tienes emocionalidad y no eres capaz de emocionarte por una pieza musical como la que tú acabas de interpretar o por un trazo de pintura, eres un animal. Los hay, no se puede negar que los hay. Yo conozco algunos especímenes que son realmente animalescos, pero en general yo creo que la mayor parte de la gente tiene esa capacidad de poder adentrarse en lo que es el arte. ¿Qué dices tú, Jorge? Ya que Fausta se aburrió de nosotros y nos dejó.
Sí, sí, ahorita vuelve Fausta, ahorita regresa. Sí, ese el arte está ligado, ¿no? Por ejemplo, de la pintura, ¿no? Tantos pintores famosos como tantos pintores, ¿no? Van Gogh, ¿no? Vincent Van Gogh, tantos pintores, ¿no? Leonardo da Vinci, ¿no? Cuando hizo la Gioconda, ¿no? Sí, La- hizo otras cosas mejores que la Gioconda, pero la Gioconda es lo más llamativo y lo más conocido. ¿Cuánto se llama? Sí, sí, la pintura y la música. A mí me gustaba mucho Tchaikovsky. Yo fui un amante quizás por la simpleza. Yo no soy una persona tan complicada como para adorar a Bach o a Beethoven, aunque me gustan, los escucho y me gustan, pero son mucho más cerebrales. Yo voy más por la parte emocional, por ejemplo, me emociono con Liszt, con Schubert, con Chopin, ¿entiendes tú? Esa es la música que a mí me penetra rápidamente, por esa facilidad con que te ataca el espíritu. Yo soy un tipo muy emocional, soy muy sanguíneo. Supongo que tú también, porque tú eres amante de la música. ¿Cuál es, cuál es, sí, cuál es tu músico favorito? Cuéntame. sí, son tantos de los clásicos también hay muchos, Bach, Beethoven, sí, sí, pero son tantos compositores, por ejemplo, Beethoven, Schubert, Mozart, ¿no? Pero esos son los músicos Vivaldi, clásicos, ¿no? Ah, ¿qué, también Vivaldi, muy, muy bueno. qué te parece? Vivaldi, Las sí. estaciones de Mussorgsky. Ah, también estaciones, sí, sí, y tanta música que nunca se acaba, tanta música de los compositores de todas las épocas, ¿no? Y hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, no hace muchos años, se dieron compositores como Vangelis, como Gianni, por ejemplo, Gianni, como otros compositores, Raúl Di Blasio también, Raúl Di Blasio que Ah, sí, por compositor supuesto, Di también. Blasio. Él vivía acá en Miami. Sí, Raúl Di ¿Cuánto se Blasio. llama? A mí siempre me llamó la atención un músico que es de comienzo de siglo, Debussy. Debussy, que le decían la vaca acuática, me acuerdo que le decían los músicos de la época, porque no les gustaba la forma en que él unía los sonidos y decían que parecían, ¿cuánto se llama? Sonido de agua, de un animal debajo del agua. Y bueno, y eso llamó mucho la atención en aquel tiempo, ¿te acuerdas? Si tú sabes de música, tú has leído sobre eso, sobre Debussy. A mí me gustaba Debussy, yo no sé, yo lo escuchaba y me gustaba. Pero tú ves que, por ejemplo, la música ha tenido tantas alternativas, como fíjate eso de Mussorgsky, que yo me acuerdo que hubo un grupo de rock de los años mediados de los 70 que cogió la música de Mussorgsky y la transformó en sinfonías de rock. Y salió el cuadro para una exposición de Mussorgsky, pero de la banda esta, ¿cómo se llamaba? Yes, creo que era. Y el guitarrista, que era un guitarrista, pero fantástico, que hizo toda esta adaptación ¿cuánto se llama? A la música rock, se llamaba Rick Weisman, que era que falleció Rick Weisman ya hace un par de años, pero era un guitarrista de rock extraordinario, y la música, la adaptación que hace de la música de los cuadros de la exposición de Mussorgsky a la música rock es una cosa pero asombrosa. Yo me acuerdo que me quedaba dormido escuchando la música de él, porque era una música sorprendente, era asombrosa. Y hasta el día de hoy me asombra, como la música de músicos como Pink Floyd. Tú habrás escuchado a Pink Floyd. A mí me Sí, sí, fascina Pink Floyd. sí, sí, muy bueno. David Floyd es una canción donde, ahora conozco una de Pink Floyd, la más famosa, ¿no? No sé el nombre, Bueno, puede ser que son La unos Muralla, niños, The Wall, o puede ser El Lado Oscuro de la Luna. unos niños, ¿no? Niños el coro de unos niños, el coro de unos niños. No recuerdo en este momento. Sí, 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 Pero tienen sí, tantas canciones y los sonidos sí, que logran interpretar
Una banda, fíjate que es extraordinaria, porque la banda esa de Pink Floyd, ellos comenzaron en los años, comienzo de los años 60. Y por ahí, por alrededor de los años 66, 67, cuando Fausta aún no nacía, ¿cuánto se llama? Empezaron ¿cómo se dice? A implementar sonidos típicos del medio ambiente, por ejemplo, huevos friéndose, el sonido de las cacerolas al cocinar, y empezaron a darse cuenta que con todo eso podían producir sonidos ambientales que se podían transformar de una u otra manera en música. Y de ahí empezó las primeras experimentaciones de Pink Floyd en el tipo de música que ellos tocaban. Y luego, obviamente, salió la famosa computadora, ¿no es cierto? El digitalizador, como le llaman, y que empezaron a usar muchos grupos de aquella época, y lo empezaron a sumar, digamos, a este tipo de música, que obviamente revolucionó todo el tipo de música de los años 60 a los 70. Oye, ¿cómo se nos ha alargado el tiempo? Perdona, te estamos tomando mucho tiempo, Fausto, y estamos hablando muchas pendejadas de años cuando tú ni siquiera nacías. No, ya aquí encantada de estarlos escuchando de la música, sí. De hecho, el maestro Jorge Alexis del Arca es parte de este programa, es el músico del programa. Ya. No, yo sabía que era parte del programa, no sabía que era el músico del programa. Del programa. Nunca había escuchado un programa tuyo con música, entonces no podía decirlo. Así que digo, wow, qué interesante. Y bueno, pues sí, la verdad que el tiempo ha pasado y wow, de verdad que no nos quisiéramos ir porque todo esto está mágico, maravilloso. Pero bueno, antes de despedirnos, que todavía no, voy a leer, con el permiso de ustedes, voy a leer unos mensajes que tenemos de nuestra audiencia, ¿sí? Y pues muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, ¿verdad? Con nuestro gran invitado, Carlos Gracias a ti Bon. por invitarme. Y Y gracias a bueno, Jorge por soportarme. y aquí nos dice Liana Ordóñez Villanueva, dice saludos a todos, un abrazo, un fuerte abrazo, compañeros, gracias. También nos dice, yo soy azteca en línea directa de Cuauhtémoc y Chimalpopoca, que eran primos hermanos. Mi padre aún conserva el Chimalpopoca. Wow, miren nada más. Mira. Sí, también nos dice, qué belleza, gracias, me hizo recordar a mi madrecita. Enrique Ramírez dice, saludos Fausta y saludos para el escritor también, para el maestro Jorge Alexis del Arca, linda entrevista, gracias, gracias. Nos dice Luce Dilma de Duque, dice, felicitaciones, sois excelentes, en las artes se expresa el sentimiento, sí, así es, totalmente. Y bueno, yo no me puedo ir sin escuchar un poco de lectura porque me llamó mucho la atención eso de las hilachas. La Silacha es un libro, como te digo, un tanto extraño. Son varios cuentos, no me acuerdo cuántos, pero creo que son, déjame permiso, son 2, 4, 6, son como alrededor de 10 cuentos. Los voy a leer los 10. No. Solamente voy a leer una parte de las hilachas, el comienzo. ¿Entiendes tú? Porque yo también me aburro leyendo mis cosas, te voy a decir, Fausta, en serio. No me gusta leer las cosas que yo escribo. Pero les voy a leer esto que dice: busco las hilachas, pues son como caminos del pensamiento que te guían, o quizás no te guían, pero te dan la idea de una vertiente, de una cicatriz en alguna parte, quizás en el aire que se abre al mundo. Alguien, alguna vez, sacudió varias de esas hilachas al viento, y desde allí quedé como ensimismado pensando que la vida está llena de ellas, pues las vi volar y sacudirse en el aire,
deslizarse plácidas hasta posarse en algún lugar del cual nunca supe, y por eso me quedó grabada la idea de que las hilachas tienen un poder mágico, y de a poco comencé a obsesionarme con ellas. Desde aquel día las busqué en todos los lugares posibles. Creo que a veces solo las imaginé, pues podían ser solo fragmentos de mi imaginación, o quizás filamentos de una ampolleta, o un brillo inesperado que se sacude en la oscuridad. Pero yo creía que era una de ellas, que se mostraba sensual para deleitarme con su baile astral de música inconclusa. Ese es el comienzo de las hilachas. Después se transforma en un cuento un poco más enrevesado, que tiene algo también de criminal, porque es un personaje, te lo voy a contar brevemente, es un personaje que era un muchacho que venía de clase media alta en Chile, y tenía un puesto ejecutivo en una compañía, él era ingeniero, y estaba casado, pero un día por motivos de la vida el tipo salió de su casa y no volvió nunca más a su casa y se dedicó a vagar por Chile teniendo aventuras. Se fue al norte y estuvo viviendo en una zona de la zona desértica del norte de Chile, trabajando con algunos indígenas. Después se mezcló con algunos tipos que hacían narcotráfico. Después tuvo aventuras viviendo como vagabundo en la calle en Santiago. Se fue al sur y estuvo trabajando en las minas del carbón. Y así tuvo muchas aventuras hasta que vuelve nuevamente a Santiago a encontrarse con su esposa, y encuentra que la esposa ya tenía otra vida, ya se había olvidado de él, pensaban que él estaba muerto. Pero él, desde su anonimato en las calles, viviendo como persona que vive en las calles, ¿no? Como mendigo, la gente no lo veía. La esposa pasaba por el lado de él y no lo reconocía en los andrajos que tenía y qué sé yo. Y él se dedicó a espiarla. Y se dio cuenta que la esposa estaba teniendo relaciones con un ex amigo de él. Y entonces siguió al amigo y lo empujó al paso del metro en Santiago y lo mató. Y había un detective de la policía de Santiago que empieza a sospechar y empieza a tratar de seguir a este mendigo para tratar de descubrir quién era, porque nadie sabía quién era ni las motivaciones. Pero bueno, hasta ahí más o menos los dejo. Si quieren saber más sobre eso, tienen que comprar el libro. Amazon, todos mis libros los encuentran en amazon.com. Muchas gracias, Fausta. Gracias por la atención. A ti, Jorge Alexis, me alegro que me hayas tocado ese pedacito de música. Me voy a quedar con el recuerdo y me voy a ir a soñar con los angelitos, pensando en esa pieza musical. Claro, sí, que muchas gracias, secretario. Fue un honor. Me encantó la entrevista. Su gran conocimiento, ¿no? No solamente de la literatura, del arte en general, ¿no? ¿No? Y de todo esa gran capacidad, ¿no? Que usted tiene, ¿no? Es muy empático, muy bella persona, ¿no? Bella persona por este Gracias, tiempo. Jorge. Ojalá que cuando vaya de vuelta a Perú nos podamos conocer. Si tú conoces, si llegas a conocer a mi amigo el escritor Jorge Raya o a Santiago Rizzo, dale saludo de parte mía, grandes escritores peruanos. Está bien, sí, yo, la única que me junté con escritores, no, declamadores, fue el año pasado. El año pasado fui a la Biblioteca Metropolitana de Lima. Fue el homenaje a Vallejo, a César Vallejo. Yo promoví el encuentro eso a través de las páginas culturales que yo tengo. Yo soy un gran admirador del poeta César Vallejo, por supuesto. ¿Quién no? Es uno de los más grandes exponedores de la poesía peruana. Así que ¿quién no admira? En Chile le tienen mucho amor y respeto, digamos, a Vallejo. Así que a lo mejor en una de esas te vi en aquella exposición en el Museo de Arte de Lima, pero le hicieron tantas presentaciones a Vallejo que creo que hasta el día de hoy todavía lo están celebrando. Sí, hay muchos homenajes
y declaman sus poemas, declaman. Claro. Yo fue en el pasado más como músico para hacer un número musical. Entonces, ha habido varios que han declamado, hay varios que han declamado en la biblioteca, hacen, por todos sitios hacen homenajes a Vallejo, en todo el Perú. No es raro. Bueno, Fausta, 1.000.000 de gracias por haberme tenido el programa. Gracias a Jorge Alexis por haberme soportado. Mi esposa está diciendo por ahí que se calle, que es insoportable. ¿Qué voy a hacer? Ella me tiene que soportar las 24 horas. Ustedes apenas 1 hora, pero ella me aguanta las 24 horas. Imagínate. Gracias. Gracias, me encanta su sentido del humor, de verdad que me encanta aprender de todos y hoy he aprendido bastante, ¿verdad? Tanto del pasado y remontarnos al presente es algo mágico y cómo hemos evolucionado, ¿verdad? Y pues bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en esta transmisión, de verdad que ha sido mágico, maravilloso, extraordinario y como lo dijo el maestro Jorge Alexis del Arca, realmente usted es un gran ser humano. Gracias por compartir todas esas experiencias de vida, porque a nosotros nos sirve bastante, ¿verdad? Así que muchas gracias. Y pues antes de irnos, ¿cuál es su mensaje final para todo nuestro público y para todas aquellas personas que también desean adentrarse dentro de la escritura? Bueno, yo les recomiendo a todo el que quiera escribir que lo haga, que escriba. Y no le importe que salga bien o mal. Si, nadie es un gran escritor. Yo no soy gran escritor. Fausta no es una tremenda escritora. Ninguno somos grandes escritores. Solamente los mejores son aquellos que pueden mostrar una parte de su espíritu, de su alma, al público y que el público lo entienda. Ellos son los que deciden quién es grande y quiénes no. Así que les recomiendo que escriban, solamente escriban, sin pensar. Esa es la mejor forma de hacer arte. Y por favor, lean, no pierdan el hábito de la lectura. Así es, eso es muy cierto. Y pues antes de irnos con la música, aquí tenemos un mensaje de Suni Bracho, una gran escritora y novelista también. Dice, muy buenas noches, saludos cordiales a mi estimada Fausta Miguel Martínez, al maestro Jorge Alexis del Arca y a su invitado especial, Carlos Bon. Muchas gracias. Y bueno, pues las puertas siempre quedan abiertas para usted, para cuando desee volver, siempre es bienvenido. Y todas para aquellas personas que también quieran estar en este programa, igual, solamente tienen que enviarme un mensaje a mi Messenger y con todo gusto se le estará agendando. Y pues muchísimas gracias, de verdad que yo siempre me siento tan contenta, tan agradecida con cada uno de ustedes, con los presentes y con los que están fuera de cámaras y los que vayan a ver este programa. Muchísimas gracias porque todo esto lo hacen ustedes posible. Gracias. Y adelante, gracias, maestro Jorge, con la música. Gracias. Gracias a ustedes. Bye bye. Sí, no, sí, me encantó. Sí, fue un momento maravilloso con todo lo que nos ha contado el escritor Carlos Bon. Realmente me ha hecho sentir, ¿no? Estoy viajando por la historia, ¿no? Por la historia de todos los tiempos, ¿no? Del arte, ¿no? Realmente es fabuloso, ¿no? A cerrar la entrevista con la melodía, la pieza más conocida de Richard Clayderman. Richard Clayderman tiene la melodía más conocida, la balada para Adelina. La balada para Adelina es la más conocida de Richard Clayderman, la más famosa del mundo, la más famosa porque de él, claro, se escucha por muchos lugares, en muchos el programa de radio la coloca, ¿no? Como fondo musical. Vamos con la balada de Richard Clayderman, balada para Adelina, con mucho cariño, para cerrar el programa.
Magdalena. Sí, muchas gracias a todos. Editor, Carlos Rupón, fue un honor, ¿no? Esta noche voy a dormir con un bonito recuerdo, un bonito recuerdo ¿no? de todo el mensaje que ha dado de sus palabras. Sí, es un honor. Honor a Héctor Fausta. Sí, un gran honor. Y vamos a ver si a la siguiente también tenemos ¿no? Una siguiente entrevista. Ya de la emoción, ya nuestro invitado ya se quedó sin palabras. Sí, me emocionó con ese tema. Me emocionó. Es mi favorita, de hecho. Es una muy bella pieza, una muy, muy bella pieza. Y bueno, y el honor fue para mí, Jorge Alexis, igual Fausta, para mí fue un honor conocerlo y algún día quizá en algún viaje llegue por ahí y nos podamos encontrar y conocer. Así es. Y pues éxito para todos. Que pasen muy buenas noches. Nos vemos dentro de 15 días. Recuerden regalar sonrisas, amor, que nada cuesta. Gracias y hasta pronto. Los amo. Bye bye. Hasta pronto.